Pues muy buenas noches, jóvenes. Tengan hoy es lunes 24 de mayo de 2021. Vamos a comenzar ya revisando las prácticas propuestas para estudiar el impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones, analizando los casos de cada contribuyente según el tipo de ingresos que percibe y las actividades que están registradas en el padrón de contribuyentes por el cual se le ha asignado este impuesto como obligado, ¿no? O sea, una obligación se le ha generado a través del registro tributario y entonces nosotros tenemos la obligación de atender este caso tal cual lo estamos proponiendo. ¿Ya? Fíjense, entonces lo primero que vamos a hacer es revisar los ingresos que percibe el contribuyente y los gastos que están necesariamente relacionados con la actividad del contribuyente. ¿Sí? La norma nos dice que el contribuyente puede declarar gastos vinculados, gastos que se relacionan con la actividad del contribuyente. En este caso vamos a tener un contribuyente, una empresa comercial SRL, que se dedica a la comercialización de material de escritorio y de libros, o sea, una librería, si ustedes quieren, es una librería. ¿Sí? Esta librería, su NIT termina en dígito 6, ¿sí? Y está presentando este formulario para el periodo marzo de 2019. ¿No? Entonces, estas son las características por las cuales estamos iniciando este ejercicio. Ahora, este contribuyente está presentando estos ingresos, ¿sí? Y de estos ingresos nosotros debemos identificar cuáles son las operaciones grabadas, cuáles son las operaciones exentas, las tasas cero y las no grabadas. Esto de acá ya tiene un resumen de lo que les estoy proponiendo, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que generar la capacidad de poder identificar las operaciones según se presentan para cada contribuyente. En este caso, si el contribuyente, por ejemplo, percibe ingreso por alquileres, entonces ese ingreso está alcanzado por el IVA y las operaciones están grabadas en el IVA y grabadas en el IT. ¿No? Esta es la columna del IVA y esta es la columna del IT. Entonces, los alquileres grabados en el IVA, grabados en el IT. Si percibimos ingresos por comisiones, las comisiones grabados en el IVA, grabados en el IT. Esto lo estamos revisando con la intención de entender de que para todos los contribuyentes, vamos a entender que los alquileres y las comisiones están grabados en el IVA y grabados en el IT. Este contribuyente es una empresa comercial, es una librería. Ingreso por la venta de mercaderías. ¿Sí? Si estamos hablando de la venta de mercaderías, se entiende que está vendiendo cuadernos, reglas, borradores, etcétera, ¿no? Eso es lo que está vendiendo y por lo tanto es una operación grabada. Pero luego tenemos ingreso por la venta de libros, ¿no? Y resulta que la venta de libros está grabada en el IVA, pero al 0%, a tasa cero. ¿No es verdad? Por eso acá lo establecemos así, ¿no? Ingreso por la venta de mercaderías, grabado en el IVA. Ingreso por alquileres, grabado en el IVA. Ingreso por comisiones, grabado en el IVA. Ingreso por venta de libros, tasa cero en el IVA. Ingreso por intereses bancarios, intereses financieros, por depósitos en una cuenta corriente, en una caja de ahorro, no sé, está no grabado. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que los intereses que te paga el sistema financiero no están alcanzados por el impuesto por el impuesto al valor agregado y tampoco por el impuesto a las transacciones. Si te fijas, nosotros recordamos acá esta presentación y verificamos acá cuáles son las exenciones y precisamente acá nos dice los intereses bancarios exentos del IT. Verifico mi propuesta, los intereses financieros habían estado exentos del impuesto a las transacciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí, licenciado. Bueno, esta parte de acá, Dice, jóvenes, en adelante de repente lo vamos a tener sin datos. Así les voy a presentar. Ustedes tienen que tener la capacidad de poder identificar los ingresos que se está percibiendo y cuál es la característica respecto a la normativa, si está grabado, no grabado, exento o tasa cero. ¿Sí? En este ejercicio ya les he dado la respuesta con la única intención de que ustedes se vayan familiarizando con estas propuestas. Si yo lo he pintado de rojo también con esa intención. Y nuevamente les digo, estos formularios no están protegidos, no están protegidos. ¿Sí? Entonces los pueden utilizar ustedes en lo que ustedes requieran. Son simples láminas o simples hojas de cálculo del Excel con algunos elementos que son necesarios para que nosotros podamos trabajar el tema de las prácticas que vamos a proponer en la materia. ¿Sí? Entonces, comenzamos, ya comenzamos. Nuevamente tenemos acá contribuyente, pero quiero que identifiquen que en las prácticas 2 y 3, si el NIT terminaba en dígito 0 o en dígito par, era persona natural, y si terminaba en dígito impar, era persona jurídica. Así lo habíamos identificado en las prácticas 2 y 3. Pero, en estos casos ya nosotros tenemos que identificar qué tipo de personas son con las que vamos a trabajar. En este caso, el sujeto pasivo es una empresa comercial SRL. Entonces, ¿qué tipo de contribuyente es? Jurídica. Jurídico. Jurídico. Entonces, nosotros tenemos acá identificamos como persona jurídica. Persona jurídica. El número de NIT nos interesa en qué dígito termina. En este caso termina en dígito 6. ¿Para qué periodo estamos declarando? Para el periodo marzo de 2019, ¿no? Y con esta información nosotros ya podemos determinar la fecha de vencimiento. A ver, abran por favor su calendario y díganme, ¿cuál es la fecha de vencimiento para el caso que estamos resolviendo en este día? ¿Quién estará haciendo ese sonidito? Aquí está entonces, fíjense, nosotros verificamos nuestro calendario, tenemos el calendario del periodo 2000 y de la gestión 2019 y resulta que para nuestro contribuyente el NIT termina en dígito 6 y el periodo que está declarando es marzo de 2019. Entonces venimos a marzo de 2019 y nos trasladamos a abril. Y en abril decimos que hasta el NIT terminado en dígito 6, tenemos el 13 termina los dígitos 0, el 14 es el 1, 15, 16, 17, 18, 19. El 19 de abril es el vencimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. sí, dice. No. El 19 de abril es día hábil. Es hábil. No es día hábil. ¿Cuándo Es es hábil. entonces el vencimiento? El 22, Luis. El 22 de abril. El vencimiento para este caso es el 22 de abril del 2019. No, el 22 de abril del 2019. Ahora, necesitamos nosotros conocer la fecha de presentación y la fecha de pago. Pueden ser el mismo día o, como en este caso, pueden ser días diferentes. Fíjense, en la propuesta yo les estoy dando fecha de presentación del IVA, fecha de presentación del ITE y fecha de presentación y pago, pero ahora ya no los formularios originales, ya se han declarado los originales, pero seguramente no se han pagado. ¿Por qué? ¿Por qué seguramente? Porque acá estamos diciendo fecha de presentación, solo estás presentando, no estás pagando. Lo mismo en el IVA, fecha de presentación, estás presentando, todavía no estás pagando. Entonces, con esta información decimos,
La fecha de presentación del IVA, el 27 de abril, ¿no? Entonces acá tenemos fecha de presentación del IVA, 27 de abril de 2019, ¿no? 27 de abril de 2019. ¿Estamos dentro o fuera de plazo? Fuera. Fuera de plazo. Fuera de plazo. Fuera de plazo. Entonces, estamos fuera de plazo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos conocer si se está presentando en un día hábil o no. Cuando la fecha de presentación es un Sábado. día anterior al vencimiento, entonces no es necesario que verifiquemos. ¿Por qué? Porque como es antes del vencimiento, no vamos a tener la obligación de determinar ninguna obligación adicional a la de la presentación y pago. Pero ya cuando es fuera de plazo, como su compañero nos dice, el 27 de abril, el 27 de abril es sábado, y sábado es día no hábil. ¿Puedes declarar en la oficina virtual? ¿Sí o no? ¿Puedes declarar? Sí. Puedes Sí, declarar. listo. Puedes Sí, pagar se puede. y podemos pagar Yo creo que sí. si Ya se puede. tenemos los accesos autorizados por la entidad financiera, también con convenio con el Servicio de Impuestos Nacionales, sí podemos pagar. Pero ¿qué tenemos que hacer? La normativa nos dice que el 27, al caer sábado, es día no hábil. Y yo tengo que calcular automáticamente al día hábil siguiente. En este caso, el 29 de abril. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que anotar acá. El 27 de abril es día no hábil, lo marco de rojo. Por lo tanto, verificado el último día hábil siguiente, el 29 de abril, del 2019 es la fecha para la cual vamos a calcular, ¿no? Acá tenemos entonces, voy a poner esta formita así para que sepamos, perdón, parece que tengo que ponerlo como texto nomás para que no me tenga ningún problema esto. A ver, vamos a ponerlo en formato de texto. Ahora sí podemos poner esa figura que les estaba proponiendo. Ahí está. Entonces, si decimos, estamos presentando el 27 de abril, pero el 27 de abril es un día no hábil. Entonces, calculamos a día hábil siguiente. ¿Sí? Pero resulta que el 27 de abril solamente estamos presentando, no estamos pagando. ¿Cuándo vamos a pagar? Acá lo dice, ¿no? Aquí nos dice que fecha de presentación y pago. Ahora, los formularios de la administración tributaria, no sé si recuerdan lo que hemos hablado en una oportunidad, los formularios de la administración tributaria, los versión 3, que en este caso es del impuesto a las transacciones, el formulario versión 3, lo podemos declarar cualquier día antes del vencimiento. Y la característica que nos ayuda a diferenciar de la versión 2 y de la versión 3 es que ese formulario va a quedar pendiente de pago hasta el vencimiento, ¿no? Hasta el vencimiento, pues tienes oportunidad de poder pagar sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué sucede? No hemos alcanzado a pagar. Después del vencimiento, los formularios versión 3 actúan como una versión 2. ¿Qué quiere decir? Que día que yo declaro, día que pago, porque al día siguiente ese formulario va a aparecer en el sistema con pago cero. ¿Sí? Yo tengo un contribuyente que declaro oportunamente, como en este caso, no estoy declarando oportunamente, declaro el formulario, pero estoy presentándolo fuera de plazo. No estoy presentando, tenía que presentar el 30, pero estoy presentando el 31 y le busco la excusa que ustedes quieran, pero igual no te van a entender, ¿no? Entonces, yo estoy declarando después del vencimiento y estoy declarando un día, en este caso del ejemplo, estoy declarando un día no hábil. Primero, el cálculo lo tengo que hacer a día hábil siguiente, como en el caso del ejemplo que estamos mostrando. Yo estoy presentando el 27,
Pero como en 27 es día sábado, me voy al lunes 29. Ese día declaro y pago. Ahora, si ese día he declarado pero no he pagado, nuevamente estamos en una situación, ¿no? El formulario que vayamos a presentar en un día después de plazo, día que se declara, día que se paga, ¿sí? Si hoy yo declaré y no pagué, bueno, pues al día siguiente ya no puedo utilizar ese mismo formulario original. Tengo que comprar, tengo que declarar una boleta de pago para poder cumplir con mi obligación. ¿Ya? Esa es la característica principal para que podamos entender. Y es por eso que yo se los he registrado boletas de pago. Acá tenemos boletas de pago. Ahora sí vamos a utilizar estas boletas de pago. Pero vamos por partes. Primero, tenemos entonces definido que el impuesto al valor agregado se lo está presentando el 27, pero el 27 de abril, como es un día sábado, trasladamos la presentación o los cálculos, si tú quieres, hasta el día hábil siguiente, que en este caso es 29 de abril. ¿Qué sucede en el IT? En el IT también en el IT presentamos el 13 de abril. En el IT presentamos el 13 de abril del 2019. ¿Estamos dentro o fuera de plazo? Dentro. Dentro de plazo. Entonces, solamente por conocer, verificamos 13 de abril. 13 de abril también es un día sábado, ¿no es verdad? Pero Sí, licenciado. nosotros podemos declarar y pagar sin ningún problema, ¿sí? Lo marcaremos, sí, lo vamos a marcar con este rojo porque es un día no hábil, pero quiero que entiendan que si cae un día no hábil y estamos presentando antes del vencimiento, no existe ninguna observación, estás cumpliendo oportunamente y eso es de lo que se trata ese formulario. Pero ¿qué sucede del otro lado? En el otro lado, si presentaste fuera de plazo, o sea, es presentar fuera de plazo y no pagaste ese día, al día siguiente ya no puedes utilizar declaración original, tienes que utilizar boleta de pago. ¿Sí? Entonces, en este caso lo estamos marcando con rojo porque ambos son días no hábiles. Ahora, la fecha de presentación y pago. Acá tenemos ahora la fecha de presentación y pago, pero ya no de las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas ya han sido presentadas. ¿Cuándo corresponde una rectificatoria? Cuando estés modificando la información que se está presentando. En este caso, ¿qué información quieres modificar? Ninguna, entonces utilizamos esta fecha, ¿no? Entonces, el 20 de junio, fecha de Cae presentación. día sábado, Lice. Gracias, muchas gracias nuevamente. A ver, tenemos entonces el 20 de junio, 20 de junio de 2019. Es feriado, pero no es sábado, Lice. Es feriado, no es A sábado, ver, me 20 de confundí. junio, gracias. A ver, ¿por qué es feriado 20 de junio ahora? ¿Su cumpleaños de quién es el 20 de junio? El 20 de Día del junio, Estado plurinacional, ¿no es? no, el 20 de junio era Año Corpus Aymara, Christi. dicen. El 20 de junio era Corpus Christi. El 21 sí era el Año Nuevo Aymara. El 21 de junio es el Año Nuevo Andino, como le decimos, ¿no? El 22 y el 23 es fin de semana, sábado y domingo. Tampoco se considera días hábiles. Entonces, ¿hasta qué día efectuamos el pago? 24. Hasta el 24. 24. Entonces, acá, en nuestro ejercicio, nos marcamos también el 20 porque también es día no hábil y calculamos hasta el 24 de junio del 2019, que va a ser el día que vamos a pagar, ¿no? Aquí es cuando vamos a pagar. Ahora, quiero quedarme por acá, ¿Por qué? La siguiente clase, vale decir el día viernes, vamos a estudiar estos casos de los ingresos que percibe un dependiente, en este caso esta empresa comercial, y clasificar para poder registrarlo en el formulario 200. Lo mismo vamos a hacer para el IT. Vamos a calcular, vamos a verificar
cómo es el procedimiento para declarar también los ingresos para el impuesto a las transacciones y estar preparándonos para también las rectificatorias. ¿Sí? Entonces, por favor, jóvenes, vamos preparándonos para la resolución de este caso práctico. Es importante que podamos resolver este ejercicio que, como les había comentado, estoy tratando de tomar los elementos o por lo menos casi todos los elementos que se involucran con la presentación del formulario 200 del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a nosotros vamos a pretender utilizar casi todo el formulario. ¿Sí? Vamos a hacer lo posible para explicar y que quede claro lo que estamos proponiendo para que en adelante ver si está funcionando o no y poder utilizar alguna estrategia para que finalmente sean ustedes los que comprendan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, dice. Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta? Respecto a la práctica, por favor. ¿Alguna pregunta respecto a la práctica? No por el momento.